Hola, bravísimas. Hoy vamos a hablar sobre la identidad y el autoconocimiento. Hola Maca. Bueno, contame sobre este tema. ¿Qué tenés vos para aportarme sobre la identidad? Bueno, la identidad. Lo primero, esto lo aprendí de vos, fue buscar el significado de esta palabra, ¿no? Como la etimología, el origen del significado. Y identidad viene de la palabra identitas, que significa igual a uno mismo, ser uno mismo. Y Ujú, esto, bueno, ya nos trae un poco la pauta de qué queremos hablar hoy, ¿no? Como, ¿por qué surge la identidad como una temática? Y esta, bueno, todas las preguntas que nos surgieron alrededor de pensar en la identidad, de qué es, de si se construye, si no, qué tanta, qué tanta autonomía, qué tanto poder de decisión tenemos sobre quiénes somos, sobre quiénes queremos ser. ujú, Y bueno, esto en relación también un poco a todo lo que venimos conversando en los capítulos anteriores, ¿no? Como ujú. Sí, y sobre todo, creo que la segunda parte de este episodio, lo que vamos a desentramar es para qué nos sirve conocernos o reconocer qué identidad tenemos. Y también, bueno, la importancia de entender justamente si esta identidad es algo fijo o si tiene posibilidad de ir fluctuando. Bueno, respecto a tu definición, hay algunas cositas que a mí me gustaría sumar sobre esto, más desde el lado quizás desde la comunicación o bueno, lo que hemos aprendido desde el marketing. La identidad siempre tiene que ver también con los valores o los rasgos o atributos que cada persona cree que tiene. ¿Y por qué hago el énfasis en el cree? Porque la realidad misma de la identidad es que después tiene la contracara, que es la imagen que uno da, y que después en los hechos, o sea, como uno puede creer que tiene determinados rasgos, atributos y valores, y los lleva y los desarrolla y los ejecuta como tales, pero después va a haber otra persona que lo va a reconocer a esa persona en un concepto que vamos a nombrar como imagen. Porque está importante esta parte como de hacer esa contracara, porque la imagen que se hacen las personas sobre uno mismo no va a definir nuestra identidad. Porque yo creo que lo importante de esto es que la identidad es una construcción personal, no es ajá. algo que podamos o no deberíamos tener como una influencia del resto sobre nosotros o creernos lo que el resto piensa sobre nosotros. Me parece muy interesante traer eso también, porque hay una idea que se tiene sobre la identidad que se dice que es el disfraz con el que nosotros nos presentamos ante el mundo, ¿no? Pero como sí me parece, como para pensarlo, como esa ida y vuelta, ¿no? Ese feedback que hay entre lo que creo de mí mismo y lo que creo de los demás, que bueno, si me, como me pongo psicoanalítica cuando pienso un poco en eso, porque también es como lo que creo que los demás creen, ¿no? Como de mí también, como hay una cosa ahí con la realidad en la que termina siendo, bueno, creo que que la identidad en sí misma termina siendo una Ujú, estructura compuesta de varias cosas, que se ujú. construye y se compone de diferentes constructos. Entonces, a partir del reconocimiento de esa estructura, también creo que podemos tener más poder o más control sobre lo que queremos y no queremos mostrar de eso que venimos construyendo. Amiga, ¿y cuáles son esos constructos que los tenías bien identificados como de la identidad? Bueno, porque la identidad se construye en capas y se divide en dos constructos básicamente, en dos grupos de constructos. Un grupo se llama primarios y tiene que ver como con lo dado, con lo adquirido. Como por ejemplo, no sé, la cultura en la que naces, el idioma que hablas, tu familia, la religión en la región en la que habitas, la biología, los genes,
y como todas las experiencias que vas teniendo a lo largo de tu vida, que es algo adquirido, ¿no? Como no sobre lo que decidamos. Ujú. Son, y a partir de esos constructos es que podemos desarrollar algunas otras cuestiones, donde viene la reflexión, donde ponemos en cuestionamiento algunas cosas y transformamos esas ideas. Y eso se va dando a lo largo de la vida, ¿no? Como va teniendo diferentes etapas e intensidades. Ujú. Y bueno, y después también es un proceso muy singular, ¿no? Como tiene que ver con la creencia de sí mismo, ¿no? Con la propia. Es como responder un poco a quiénes somos. Sí, Eh, y ahí es donde nos ponemos en diálogo con los demás, ¿no? Como para reafirmar eso que nosotros creemos. Y todo lo que sucede cuando no se refleja, ¿no? Como cuando queremos mostrar algo que no está siendo visto de esa forma o cuando nos están viendo de una forma que no queremos y todos los conflictos que surgen alrededor de eso. Y creo que, bueno, ahí me parece que entra lo del autoconocimiento y la necesidad de conocernos a nosotros mismos para también tener que responder, ¿no? A esas valoraciones de los demás o ahí construir esa, digamos, tener una identidad construida, tener una noción de quiénes queremos ser o de quiénes somos, también es lo que nos va a permitir movernos de una u otra forma en el mundo que habitamos, ¿no? Como, ujú. Y ahí, sobre esto, volviendo a los dos constructos que marcaste, como los constructos, como el nivel básico, que básicamente para mí tiene que ver con dónde nacés, quién fue tu familia, cuál fue la cultura en la que te desarrollaste, a qué escuela fuiste, qué educación pudiste recibir. O sea, claro. creo que eso ya, o sea, medio nos define. Además, también, por ejemplo, en esto siendo autorreferencial y hablando un poco quizás por las dos, muchas veces yo siento que el haber ido a la Universidad Nacional de Córdoba, o sea, en el sentido de una universidad pública en la que se viven ciertas cuestiones o de repente entiendes ciertas luchas o te conoces con personas de todos los contextos sociales y económicos, eso también tiene, a mí por lo menos me ha dado como una cierta apertura y sobre todo una cierta no sé, yo me he sentido, o sea, siento que parte de la persona que soy o de la profesional a la que aspiro a ser tiene mucho que ver con dónde me eduqué. Y siento que esto pasa en todos los aspectos. O sea, con esto no quiero decir que quizás alguien que haya ido a una universidad pública no pueda tener estos mismos rasgos que estoy describiendo, pero sí quizás pienso que la mayoría de los que hemos transitado en la Universidad Nacional tenemos esto. Entonces digo, por ahí eso de la identidad como un constructo básico, creo que es esto que estamos hablando, porque no es lo mismo ser argentino que ser chileno ni uruguayo, porque la historia y las tradiciones que cada cultura tiene son totalmente distintas y te conforman y uno como individuo también las adopta un poco para sobrevivir y después ya un poco se vuelven bandera. Me pasó que el otro día viendo el último partido de Messi en suelo argentino, eh, no me era imposible ver a los hijos de Messi sin mirar, o sea, porque era la imagen, viste, Messi con sus tres hijos, y yo miraba a esos chicos y digo, ¿se sentirán argentinos? No quiero entrar en la disputa de si Messi es argentino, no me interesa eso, sino que digo, esos chicos se han criado bueno, nacieron en Barcelona, entiendo, o no sé en dónde jugaba Messi, pero digo en España. Y yo digo, ¿tendrán las costumbres argentinas? O sea, no pongo en duda que quizás los padres se las hayan transmitido, digo, pero ¿se sentirán argentinos? O sea, como, y cuando digo de sentirse argentino, o sea, como me refiero a esto de todo lo que ya sabemos que significa. O sea, hay un bagaje ahí como cultural que, que nada, creo que es como, eso es parte de la identidad, ¿entendés? Y también Sí, hubo algo sí. que hablábamos el otro día, que creo que lo leíste y lo pusimos por acá, o sea, sobre lo que significaba la identidad según la filosofía. Digo, la Ajá. permanencia de algo en el tiempo a pesar de los cambios. Entonces yo digo, claro, o sea, como mientras algo se repita, sea y sobreviva a los cambios que existen,
eso se vuelve parte de nuestra identidad. Entonces digo, no es un ataque ni a un cuestionamiento de la nacionalidad de los hijos de Messi, sino más bien apelando a esto de la identidad, que es lo que uno Totalmente, ¿sabes ama. qué? Se me vino un recuerdo a la mente que capaz, no sé qué nos va a generar, pero me acuerdo una clase en la escuela en la que se armó un debate sobre la identidad robada. Porque Ay, hacía referencia sí. a los nietos e hijos a los hijos de personas desaparecidas y luego cuando se enteraban, digamos que crecían engañados en familias y se enteraban después de muchos años que sus padres biológicos eran otras personas. Ujú, Y se decía que le habían robado la identidad. ujú, Y surgió, me acuerdo, todo un debate respecto a eso, porque era como, o sea, si la identidad es una construcción, ¿cómo podrías robarle? O sea, como que venía todo por ahí. O sea, hoy en día, después, esto fue cuando teníamos, no sé, 15 años en la escuela católica, entonces era como, como, hoy lo pienso como mucho más complejo, ¿no? Como, o sea, ¿a qué se refiere robarle la identidad a alguien en la que, o sea, básicamente o sea, no le permitiste crecer en el lugar en el que había nacido y engañado creció en otro lugar, como, sí, o sea, creo que el condimento ahí es el engaño, o sea, sí, como es sí. muy fuerte, pero sí, entiendo. Pero bueno, como que se me vino ese recuerdo haciendo alusión a eso, ¿no? Como bueno, o sea, hay cuestiones, digamos, si a esas personas no les hubieran privado de crecer en las familias en las que habían nacido, claramente hubieran tenido la posibilidad de compartir y de, bueno, y de crecer bajo otros valores diferentes a los que habían crecido. Y seguramente muchas cosas, o sea, es como, como negar parte de tu origen, ¿no? Como más Sí. allá de lo que hagas después con eso, que Ujú, ahí es donde entra como el segundo grupo de constructos, ¿no? Que tiene más que ver con eso, con la integración de todas esas cuestiones, con la reflexión, con la toma de conciencia acerca de todas esas experiencias, de todos esos factores, como... Por ejemplo, pensaba mucho cuando surgió la temática, pensaba mucho como en dos esferas en las que a mí, en las que yo me formo y me interesan, que una tiene que ver como con los procesos migratorios, que ahí la identidad es, o sea, y vivirlo en carne propia, por ejemplo, algo que me parece así muy contrastante y que lo comparto en conversaciones, porque para mí fue una experiencia movilizante y transformadora, es el tema de mudarme a un país en el que hablen un idioma diferente al mío y que encima yo no lo hablaba, ¿no? Como ujú. eh, irlo aprendiendo. Y como, ¿cómo sos identificado socialmente a partir de eso, ¿no? En algo tan básico como la lengua. Sí, Y por ejemplo, no sé, me pasaba trabajando en una cafetería, como decir, bueno, tenés que escribir el menú del día. claro. Y bueno, y decir, no sé cómo se escribe, o sea, no sé escribir, como de repente Claro. ser una persona que no sabe escribir, que digo, no tiene una carga negativa en sí misma, sino de que en otros contextos soy una persona que fue a la universidad. O sea, como Claro. me acuerdo, Es como que sos, me, o sea, sos Hannah Montana, digamos, en un mundo eras claro, la superestrella y en el otro mundo eras nadie. es como si lo tengo que escribir en español, le juro que sí sé. O sea, era como, y la frustración que eso me generaba y el no, y yo no me identificaba con eso. Pero en Claro. ese contexto estoy mostrando eso, digamos. O sea, en ese contexto la realidad es que no sabía escribir. Sí, total. Y fue como muy movilizante, la verdad. Y no Y sé, me amiga, acordaba escribiendo la tesis en lenguaje inclusivo. Y ahora es como claro, decir, ¿te no sé cómo se imaginas? escribe Y acá no sé, Payoli, no sé. claro, no, y también pienso que eso es muy marcada la diferencia, claramente en otro idioma diferente al nuestro, pero en nuestra misma lengua, por ejemplo, siempre pienso en este ejemplo de que los españoles, voy a hablar de los españoles porque no sé si en otros países de habla hispana pasa esto también, pero no usan el te amo. No es Ajá, como, no sé si no existe, porque claramente existe el verbo amar, pero por ahí, digamos, una relación de 80.000 años y la pareja se dice te quiero.
Y en claro, serio, ¿qué construcción hay también sobre eso? O sea, de repente en Argentina, o sea, si yo le llego a decir te quiero Fabri, me va a mirar como, ¿qué pasa? ¿Nos peleamos? O sea, claro. digo, hay toda una carga en el te amo y nosotros, o sea, tenemos realmente, entendemos cuando pasamos de querer a amar a una persona. O sea, hay un abismo ahí. Entonces yo digo, Bueno, sí, sí, esa construcción también como en escalas, ¿no? De, como el eh, valor simbólico de las palabras. exacto, sí, o como poder transmitir, o sea, como hay una escala de una emoción y eso no sé si lo tienen los españoles. Y yo digo, ¿cómo le dicen? O en inglés pasa, bueno, en inglés viste como I love you al toque y es como, significaría te amo, no hay un te quiero, Claro, claro. no hay un O, TKM. Ah, sí, o que te gusta, ¿viste? claro. Como, Sí, pero sí, bueno. total. Es un poco eso. Y otro interrogante que ahí se me viene con respecto a esto de la identidad, y un poco lo hemos ido hablando, pero ¿se puede cambiar quién somos? Yo ¿Podemos? creo que, yo creo que la respuesta es que sí. Hay algo que me gustó mucho que tiene que ver, mira, justo que traes esta pregunta, se me vino esto. Una de las cosas que enumeraba recién tenía que ver como con lo de, digo, lo de los procesos migratorios y cómo eso te afecta en la construcción de tu identidad y cómo genera transformaciones contundentes justamente porque se producen estos cambios en los constructos primarios, en cosas que durante muchos años fueron de determinada manera y ahora, por ejemplo, este ejemplo que traes vos de decir te quiero, de decir te amo en contextos distintos, capaz que, por ejemplo, es cierto, ¿no? Como yo era una persona que decía más te amo fluidamente, pero en este contexto me pasa hasta con besarse, con tocarse, con preguntarse sobre la intimidad. O sea, como las normas sociales son diferentes, como que la gente no es que habla mucho, o sea, como que son más reservados de su intimidad. Hay una idea de la intimidad mucho más cuidada, que capaz, no sé, yo llego a tu casa y estás con tu familia y ya empiezo a contar todo lo que me pasó y está tu hermano opinando, o sea, como una cosa mucho más como la intimidad, o si vos sabes que a mi familia le pasó algo, me lo preguntás, Ujú, y no es que no sean interesados o atentos, sino que hay como un cuidado diferente. Entonces ahí de repente vos en esas adaptaciones te encontrás siendo de maneras distintas a las que eras. claro. Ujú, Y eso va produciendo cambios en tu identidad, en quién sos, porque vos mismo te empezás a percibir diferente. claro. O capaz, digamos, rodeado de determinadas personas, podés ser de una manera que en estos otros contextos no. Ujú, Entonces creo, por ejemplo, que, o sea, como eso respondería así, para mí los procesos migratorios que he tenido hasta ahora han significado adaptaciones desde mí misma que han tenido impacto en la construcción y en en mi autopercepción de la identidad que han sido incluso por supervivencia. tal cual. Entonces, Sí. si me los propusiera conscientemente, creo que podría hacer otras cosas, ¿no? Y bueno, y Ujú, ahí se vuelve más complejo, pero como creo que eso respondería al para mí sí. ujú. Ahí estaba pensando como bueno, siempre esta discusión de las ciencias sociales y las ciencias naturales, cuáles son más exactas y toda la historia, digo, toma Darwin en tu cara, o sea, o sea, también cambiamos para sobrevivir, o sea, la teoría de la supervivencia claramente aplica también al mundo sociológico, cultural y de las personas, Ajá, como de repente, también pienso mucho en mi prima Clary, que vive en Nueva Zelanda y ella también planteaba como este cambio en ella misma o sea, de repente de hablar lo justo y necesario. Estamos hablando de una persona que le gusta hablar mucho, o sea, como nosotros, claro. claramente, y que le mandamos un beso enorme a su podcast que también tiene. Hay que, eso te iba a decir, siempre le terminamos nombrando por algo, hay que invitarla un día a un capítulo. Tendríamos que invitarla a la Clary. Pero bueno, y ella entendió, o sea, que allá en la cultura en Nueva Zelanda es como se habla lo justo y necesario, pero también, bueno, o sea, está bien, es distinto. Ella Ajá. se tuvo que un poco amoldar y entender esa forma de ser y de trabajar. Así que bueno, para mí también la identidad puede cambiar. No es que vamos a cambiar quiénes somos radicalmente, porque bueno, justamente tenemos constructos primarios que no los podemos cambiar, pero sí quizás podemos
tomarlos desde perspectivas diferentes o hacer cosas distintas con esos constructos. O sea, dos personas con un mismo origen pueden terminar en situaciones totalmente distintas y ser personas totalmente distintas, con valores distintos, eh, pero ambas van a terminar compartiendo siempre algo, que es ese origen. O sea, hay algo en eso que las va a acompañar por el resto de su vida y va a ser parte de su identidad. Entonces creo que por ahí va lo de si se puede cambiar o no para mí. Sí, y me parece fundamental en esta pregunta introducir la idea del autoconocimiento, Sí. porque como creo que esta intención de querer saber por qué somos de determinada manera o por qué funciona de determinada manera, o por qué funcionamos de determinada manera, es al final también lo que nos permite empezar a desmontar toda esta estructura, poder identificar esos constructos, esas partes y así conocerlas y entenderlas. Total. Y si las entiendo, es que tengo la posibilidad de transformarlas. Sí. Y bueno, y como conocer el origen de esas cuestiones no tiene que ver con buscar una justificación, sino para preguntarme cómo todo esto se está manifestando en mí, de qué manera yo lo estoy sosteniendo, cómo lo estoy perpetuando y qué posibilidades de cambio y de transformación encuentro en Ujú. mi contexto, en mis posibilidades y cuáles capaz tengo que trabajar un poco más respecto. O sea, porque creo que muchas veces tiene que ver con adaptación, tiene que ver con supervivencia, también tiene que ver con una elección personal y acá es donde creo que también entra un montón esto que introducías vos sobre, bueno, sí, hay como toda una cuestión que tiene que ver con lo íntimo, con nuestras historias, el desarrollo de nuestras vidas, pero creo que hay una parte de esa identidad que tiene que ver con que lo que elegimos mostrar y compartir Ujú. con los demás y se da en varias esferas. Tiene que ver como con lo vincular y con lo social, pero también tiene que ver con lo profesional, y como hablábamos en los capítulos anteriores sobre el emprender, o sea, el emprender como una identidad, incluso lo traíamos eso, como yo elijo ser una persona emprendedora con todo lo que eso conlleva y por todo lo que conlleva es que lo elijo. Ujú. Y creo que decidir ser o sea, ser una persona que emprende tiene que ver con construir y Total. elegir quiénes somos. Y bueno, y creo que ahí vos tenés un montón de herramientas para aportar sobre qué preguntas hacernos también, como referido a qué cosas indagar al momento de construir una identidad que ya tenga incluso otra motivación, que capaz sea vender, por ejemplo. Claro, totalmente. Es que creo que ahí, o sea, es justamente, es una conjunción de ambos mundos, o sea, como desde la psicología poder entender quiénes somos, hacernos preguntas que quizás remuevan nuestros constructos básicos de alguna forma o nos permitan apreciarnos hoy quiénes estamos siendo, quiénes estamos eligiendo ser y quiénes también queremos dejar un poco de ser. Ujú. Pero sobre todo por ahí cuando empezamos a pensar para qué queremos conocer esto, sí permanece la parte como psicológica de decir, bueno, está bueno saber quién soy para, como hablábamos el otro día, liberarme de tal etiqueta o ponerle límites a la conducta de un otro que me afecta o porque de repente, viste, existen estos prejuicios o juicios sobre quién es uno y demás y que nos dejamos como sobrepasar por eso. Yo, pero también desde el lado más de la comunicación es reconocer los valores o atributos que yo tengo hoy y entender, hablando desde una marca personal que cada una quiera llevar para su emprendimiento o para su persona misma, digo, entender quién soy o qué atributos me mueven en este mundo o por qué hago lo que hago y cómo lo hago, digo, te va a permitir de repente, si vos lo comunicas de forma asertiva, te va a permitir conectar con un público, con una audiencia o con una comunidad, por ahí como para no hacerlo tan frívolo, digo, que va en busca y que quiere lo mismo que una. O sea, entonces digo, hoy por hoy, por eso me quedo sobre todo con la tercera palabra que usted, digo, está buenísimo y estamos transitando una era de las comunidades. Hoy ya somos cada vez más personas que en vez de conectar con una marca grande que le habla a millones, preferimos conectar con una persona que está haciendo X contenido y que realmente me veo identificada con la vida que lleva
y es muy singular. Entonces digo, de repente animarse a comunicar cómo uno elige vivir, qué le gusta, qué quiere, y con todas las contradicciones que muchas veces podemos Ajá, encontrar en eso, porque, o sea, digamos, nadie es perfecto y creo que cuando todos lo asumimos al mismo tiempo, ahí está lo poderoso. O de repente habrá otra comunidad de los perfeccionistas y capaz que también ahí machas un poco y chusmeas un poco ese contenido sí, también. Digo, pero sí, está muy sí, bueno poder entender eso para comunicarlo y para hacerlo un propósito. Porque totalmente. si a vos hay algo que te Ah, mueve y tenés un objetivo o una visión sobre cómo querés encarar tu vida, digo, se termina convirtiendo en un propósito, ponele que personal, pero también que puede ayudar a otras personas. O sea, como que puede Es que transformarse. yo creo que muchas veces lo que parece subjetivo e íntimo también es el estado de manifestación de una época o de un contexto, ¿no? O esto que vos decís de la comunidad. Y que por ahí muchas veces, y que lo podemos seguir trabajando, nos encerramos en un estereotipo o en algo que se supone que deberíamos ser o que vos decís, bueno, quiero ser emprendedora. Bueno, si sos emprendedora se supone que serías así, 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 así. ¿Y qué pasa como cuando te identificas con algunas cosas, pero no con todas, o como cuando tenés ideas diferentes sobre eso? Bueno, ¿qué pasa ahí, no? Como qué hacemos en Ujú. ese momento. Y el lograr poder creer que la forma auténtica que vos tengas de compartir o sea, del otro lado haya gente que lo acepte, lo reciba y que también le guste, como creer, che, lo que yo tengo para ofrecer le puede gustar a otras personas, por más que sea distinto a lo que se supone que debería ser Ujú. o hacer. Sí, es cuestión de reconocerlo, básicamente, de superar ese conflicto o esa contrariedad que nos hace creer que estamos siendo un bicho raro y de potenciarlo, o sea, como de encontrar las herramientas para potenciarlo y para conectar con una comunidad o con personas que están, o sea, como que les gusta ese contenido y les gusta de esa forma tan única que Tal cada cual. una puede ofrecer. Quizás entonces la verdadera pregunta no sea quién soy, sino quién me estoy permitiendo ser. Exacto. Y con esta pregunta nos vamos a despedir para encontrarnos en nuestro próximo episodio, que, bueno, ya se estarán enterando de qué se va a tratar. Ninguna sorpresa. Bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Adiós, Chao. bravísimas. Chau, Chao, chau. chao.